¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y esto es Análisis Viva, un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros durante la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. El día de hoy nos acompaña Jessica Roldán, ella es directora de análisis económico de Finamex Casa de Bolsa. Jessica, muchas gracias por acompañarnos en esta semana corta. Hola Salvador, ¿qué tal? Encantada de estar aquí para platicar con ustedes. Comencemos entonces con lo relacionado de nuevo con el COVID-19 y sus efectos en los mercados financieros. Sí, el hecho de que tengamos este choque tan grande en la economía global, pues nos hace que todo el tiempo estemos pensando y hablando sobre cuáles son las principales noticias en este frente, ¿no? Entonces, en particular, en términos de contagio, ha habido avances, por ejemplo, sobre todo en Asia. China, de manera destacada, reporta por primera vez en estos días 0 contagios, lo cual es muy buena noticia. Y además, una cosa importante también, sobre todo en su camino a empezar a levantar todas estas restricciones de movilidad que ha tenido el país, es que la ciudad de Wuhan, que fue el foco de infección, levantó estas restricciones de movimiento. Muchas de las cosas que pasaron en China, recordemos que la enfermedad y todas estas medidas de contención surgieron durante las vacaciones, durante el Año Nuevo chino. Entonces, muchas personas que habían viajado de sus lugares de trabajo y de donde viven a lugares rurales, por ejemplo, para pasar las vacaciones, no pudieron regresar. Entonces, prácticamente se quedaron encerradas ahí. Y el día de ayer se levantó esta restricción. Entonces se calcula que alrededor de 11 millones de personas van a estar pues desplazándose de un lugar a otro para retomar sus actividades, lo cual es una noticia positiva. En Europa también hubo ciertas noticias positivas, en particular de noticias de que el contagio en ciertos países ha estado bajando. No obstante, también hay casos contrastantes como el de el Reino Unido, que incrementó su número de muertes. Ahí en particular también destaca el hecho de que el primer ministro Boris Johnson está hospitalizado desde hace algunos días en cuidados intensivos, aunque se reporta clínicamente estable, y en Estados Unidos, en particular en la ciudad de Nueva York, que es el nuevo foco de contagio, en donde se prevé que van a venir semanas difíciles tanto en números de nuevos casos como en muertes. En el caso, además, hablando de cifras duras, la Organización Mundial de Comercio ya está pues dando ciertas señales de una recesión a nivel global, ¿no? Sí, por todos lados han salido estas grandes instituciones a nivel internacional pues a generar reportes de cómo esperan que sea la afectación en sus distintos ámbitos. Entonces, en particular, la Organización Mundial de Comercio emitió un reporte en el que publica distintos escenarios y espera que la contracción del comercio global se dé entre 12% en un caso optimista y 32% en un caso pesimista. Nada más para poner estos números en contexto que nos sirvan de comparación, durante la crisis financiera global del 2008, la caída fue de alrededor de 12%. Entonces, pues este caso más optimista nos llevaría a una contracción muy similar a la que vimos en ese episodio. Otro de los organismos internacionales que ha salido a emitir pues algunos números es la Organización Internacional del Trabajo, quien señala que actualmente ya se encuentra aproximadamente 80% de la fuerza laboral afectada por todo este tema. Y finalmente, en temas globales, son varios países que ya han sacado paquetes de ayuda, ¿no? Sí, claro, ya platicábamos la semana pasada de todo este paquete de aproximadamente 10% del PIB que está lanzando Estados Unidos. Europa, por ejemplo, ha tenido dificultades para ponerse de acuerdo en medidas más amplias de ayuda fiscal. No obstante, pues parece que van avanzando. También en Estados Unidos ya se anunció que posiblemente a finales de este mes van a hablar de un paquete adicional y se esperan más por venir. En tanto que los bancos centrales de las principales economías grandes, entre ellas la Fed y el Banco Central Europeo, pues también han continuado anunciando medidas de apoyo. Eso se ha reflejado en los mercados internacionales, en las bolsas de todo el planeta, y esta semana comenzaron siendo bastante optimistas, ¿no? Sí, de hecho, tuvimos reportes importantes de ganancias en las bolsas a nivel global. El día de ayer también hubo ganancias, sobre todo en China y en Europa. No obstante, hoy ha ido diluyéndose poco a poco ese sentimiento y pues parecería que se está acabando el combustible del optimismo y necesitamos noticias mejores, por lo menos en otros ámbitos, para continuar apoyando este buen sentimiento. Uno de los temas que le hemos dado seguimiento en Análisis Viva durante las últimas semanas ha sido el tema del petróleo. Justamente hubieron algunas noticias en estos días.
Sí, la semana pasada, a finales, los precios del petróleo repuntaron ante la expectativa de que los principales productores se iban a volver a reunir de manera virtual para tratar de llegar a un acuerdo con respecto a cuotas de producción de petróleo en todo este contexto de guerra de precios que ha existido entre Arabia Saudita y Rusia en el último mes. Entonces, esto fue un buen detonante de optimismo en el mercado que se diluyó un poco porque esta reunión que estaba originalmente planeada para el lunes se pospuso hasta el jueves, es decir, hasta el día de mañana. Entonces ahí veremos qué es lo que sucede. Adicionalmente, y ya también lo hemos comentado aquí, es que el problema que está habiendo en el mercado de petróleo es un problema tanto de oferta como de demanda. Evidentemente, en la medida en la que la actividad económica a nivel global empiece a disminuir y grandes economías que son demandantes de este insumo, como lo son China o, por ejemplo, India, y en general a nivel global, pues la demanda de petróleo disminuye también. Entonces, los recortes acordados de la producción podrían no ser suficientes para revertir esta tendencia a la baja en los precios. Y en particular, hoy por hoy, lo que estamos observando en el mercado es que los productores de petróleo encuentran más beneficios de producir en este momento, guardar ese producto y venderlo en el futuro que de producir y venderlo inmediatamente por el nivel tan bajo de los precios a los que se cotiza el barril de petróleo. Yéndonos hacia México, esta semana pues tuvimos lo que comentamos en el análisis Viva anterior, que fue el anuncio del presidente sobre las medidas de apoyo ante la situación económica. En efecto, durante la tarde del domingo vimos el discurso que el presidente dio ante el pueblo de México, en el que se supone que se iban a anunciar medidas de apoyo ante la situación por coronavirus. Y bueno, en una palabra, el anuncio fue decepcionante. A pesar de que ya se esperaba que no hubiera demasiados apoyos, pues lo que se anunció, en primer lugar, es difícil distinguir cuáles son medidas extraordinarias por esta contingencia y cuáles son políticas grandes que se venían desarrollando y que ya venían incluidas, por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo. Sin duda alguna, son muy bienvenidos todos estos apoyos a los sectores más vulnerables de la población, en particular, por ejemplo, crédito a viviendas, a micronegocios, sobre todo vía el uso de la banca de desarrollo, pero todas estas ayudas son, al final de cuentas, de poco monto. Lo que se requieren son medidas mucho más agresivas que vayan encaminadas a los sectores productivos y de la población que están viéndose afectados, es decir, a la población productiva. Y también, pues vimos que, por ejemplo, estos grandes proyectos de infraestructura que actualmente tienen asignados en el presupuesto alrededor de 50,000 millones de pesos no se van a posponer, pocas señales de reasignación del gasto, aunque sí se habló de ciertos apoyos al sector salud, y en general lo que vimos no fue un cambio de timón importante en el barco. Al no haber señal de un cambio de timón, pues pueden empezar a haber mermas no nada más en cuanto a la duración y la profundidad de la crisis, sino hacer que la reactivación económica en un futuro sea más lenta. Hay que reconocer que el gobierno tiene poco espacio de maniobra y que hay un balance difícil entre lograr que se den los apoyos tan fuertes que se necesitan ahorita en forma de gasto adicional y, por otro lado, que las finanzas públicas sean sostenibles, haya credibilidad, etcétera. No obstante, lo que vimos, al menos en el anuncio del domingo, pues no fue muy alentador. Y esto además en el marco de datos económicos en México que ya comienzan a indicar debilidad, ¿no? Recordemos que la actividad económica ya viene débil desde el año pasado y pues está entrando a esta crisis con el pie izquierdo. ¿Por qué? Porque los datos que hemos observado de la actividad económica, que son además datos de principio de año, es decir, previos a que ya empiece a manifestarse este choque, en particular los datos de consumo, de inversión y de actividad industrial han sido bastante pobres, ¿no? La inversión tiene una reducción de alrededor del 9% a nivel anual, la actividad industrial, que es alrededor del 34% de la actividad económica en México, también se redujo de manera importante. Entonces, de nuevo, estas no son noticias buenas y pues vamos a seguir viendo varias semanas con noticias en este mismo sentido. La próxima semana, bueno, esta semana lo decíamos, es una semana corta, y la próxima semana, ¿qué tal estamos en cuanto a datos que vayan a surgir, Jessica? Bueno, pues realmente no habrá muchos datos relevantes. Tanto en Estados Unidos como en México se esperan la publicación de ciertos datos que nos van a ayudar a seguir cuantificando la magnitud de este choque, en particular datos de producción industrial para el mes de marzo en Estados Unidos y de creación de empleo formal en México también para marzo. Y bueno, pues ya veremos qué van señalándonos estos indicadores. Antes de cerrar este análisis Viva, ¿cómo estás viendo las acciones de los inversionistas? ¿Hacia dónde están moviendo
los portafolios de inversión, ¿cuáles son algunas de las acciones que están tomando para que aquellos que escuchan este podcast pues también lo consideren dentro de sus opciones de inversión? Mira, hay que recordar que lo que estamos viviendo ahorita es algo inédito, que la volatilidad en los mercados financieros es muchísima y que además ha habido muchos cambios abruptos en el sentimiento. Entonces, en este entorno es difícil tener una estrategia muy específica, es decir, hay que ir cambiando y ajustando los portafolios a cómo se va viendo la situación, pero lo que hemos observado justo en este momento es que a partir de esta salida de flujos importantes que hubo de economías emergentes hacia activos más seguros, ha habido entradas de capitales importantes, sobre todo al mercado estadounidense, tanto a la parte de deuda gubernamental como de bolsas. Jessica, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Análisis Viva. Al contrario, Salvador, encantada de estar aquí y bueno, continuaremos hablando la próxima semana. Ella es Jessica Roldán, directora de Análisis Económico de Finamex, Casa de Bolsa. Y a ustedes que nos escuchan, muchas gracias también. No olviden suscribirse a nuestro podcast en las distintas plataformas que tenemos disponibles y compartirlo con todos sus contactos. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.